En el libro del Eclesiástico, en el capítulo 3, es un capítulo que tiene 16 versículos, pero que son bien importantes y sobre todo en las vísperas del día que estamos celebrando. Dice de esta manera el libro del Eclesiástico, capítulo 3, para que lo vayan viendo, lo vayan apuntando y demás. Es una reflexión sobre los padres y las madres. Dice la palabra de Dios: escuchen, hijos míos, a su padre, háganlo y se salvarán. Porque el Señor quiere que el padre sea respetado por los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre ellos. El que honra a su padre alcanza el perdón de sus pecados. El que respeta a su madre amontona tesoros. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece será escuchado. Quien honra a su padre tendrá larga vida. Quien obedece al Señor honra a su madre. Quien respeta al Señor honra a sus padres y sirve a los que lo engendraron. De palabra y de obra honra a tu padre y vendrán sobre ti toda clase de bendiciones. La bendición del padre afianza las raíces, la maldición de la madre arranca lo plantado. No busques honrar en la humillación de tu padre, porque no sacarás honra de ella. La honra de un hombre es la honra de su padre, y la deshonra de la madre es vergüenza de los hijos. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre. No lo abandones mientras viva. Aunque su inteligencia se haya debilitado, sé comprensivo, no lo hagas avergonzar mientras viva. La ayuda que diste a tu padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados. El día del peligro, el Dios se acordará de ti y disolverá tus pecados como el calor la escarcha. Quien desprecia a su padre es un blasfemo. Quien insulta a su madre es maldecido por su creador. Y esto es palabra del Señor. Y pienso que esta podría ser la primera lectura de la palabra de Dios que se haga mañana, Día de los Padres, en todas las iglesias donde nos reunimos para honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre. Cuán importante será la figura del Padre, que cuando Jesús nos quiso decir a quién se parecía a Dios, nos dijo que era como un Padre. Y nos dijo que para rezarle a Dios hay que decir Padre nuestro. No hay que decirle Señor que estás en los cielos, no, es el Padre nuestro. Ahí entonces la responsabilidad de los hombres que son papás, que han tenido el privilegio de engendrar, que han tenido la bendición de Dios de tener hijos. Felicidades, porque son símbolos de la paternidad de Dios entre nosotros. Y segundo, pues hay que estar a la altura del respeto de las demás cosas y demás. Bien, pero no hemos venido a hablar solamente del Padre. Les había prometido que a partir de este seminario vamos a ir viendo uno por uno los libros de la Biblia. Son 73 libros, por tanto tenemos para 73 seminarios. No vamos a tener tantos, pero bueno, vamos a ir resumiendo. Pero para ver el bosque, estamos en dos situaciones. O vemos el árbol o vemos el bosque. Ver el árbol nos da la capacidad limitada de lo que es lo que queremos ver, queremos examinar, queremos analizar y demás. El bosque nos da la perspectiva. El Papa Francisco, que se las sabe todas y las que no se las inventa, decía en una ocasión: hace más ruido un árbol cuando se cae que un bosque cuando crece. Eso es un poco lo que nos debería de servir para honrar a nuestros padres, ver cómo crecen, ver cómo van envejeciendo, ver cómo van cumpliendo su misión en nuestra vida. Y luego nosotros incluyendo entonces la responsabilidad que tenemos de escuchar la palabra de Dios y demás. Y habíamos comprometido a empezar con el libro del Génesis, pero para eso hay que ver antes de nada de dónde viene el Génesis. O sea, muchas veces ver un árbol está bien, pero tenemos que ver el bosque para poder apreciar el árbol. El árbol es parte de un conjunto de árboles, que son de los grandes, pequeños, medianos, que duran 1000 años, duran 1500 años. Hace poco veía yo en un programa de televisión, en Europa están conservando todavía bosques que tienen 1700, 1800 años. Bosques en los cuales el tiempo no ha pasado, o ha pasado pero han sabido resistir, sobre todo los olivos. Parece que hay una zona en Cataluña, en España, en la cual hay un bosque de árboles de olivos que el más joven tiene 600 años, el más antiguo tiene 1700 años. O sea, fue plantado en tiempos de los romanos y todavía está dando candela.
Así que a ir plantando también la palabra de Dios en nuestra vida para que vaya dándonos candela. Entonces vamos a ver el bosque, vamos a ver para ir viendo después uno a uno todos los libros. El bosque que hay que ver, los primeros estudios, los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, de los 5 primeros libros. Pasa, por favor. Pasa. Ahora, ¿qué tiempo histórico abarcan? Pensemos una cosa muy importante. Vamos a analizar y vamos a ver 73 libros. Algunos tendrán mucho, 50 y pico capítulos, otros tendrán 15, 20 versículos, como veíamos en el programa pasado, el programa de radio, de las cartas de San Juan, de las cartas llamadas cartas católicas, cuáles son las, las, las líneas que tiene la carta. La más pequeña y después la carta de Pedro. Las cartas siempre suelen ser pequeñas, suelen ser cortas. Los libros de tratados son un poco más extensos. Tiempo histórico que cubre el primer bloque de libros que nos presenta la Biblia se llaman Pentateuco, los 5 libros, los 5 rollos en realidad de la ley. Porque hay que pensar que la estructura que tenemos de los libros, o como vemos hoy en día, es muy reciente, es de la Edad Media. Antes eran rollos de papel, rollos de papiro, rollos de cuero de oveja, rollos de cuero de, de bueyes y demás, pero siempre una base sólida y demás. Tiempo histórico que abarca. Los 5 primeros libros abarcan un tiempo de 1400 años. Lo que nos narra más o menos vendría siendo un espacio de tiempo de ese. Los 3 grandes libros del bloque son Génesis, Éxodo y Números. El Levítico y el Deuteronomio aparecen un poco más tarde. Porque hay que pensar en una cosa muy importante. Las primeras narraciones se transmiten no en forma escrita, sino en forma oral. No sabían leer ni escribir, ni se habían inventado las imprentas. Se sabía leer y escribir, pero poca cosa lo que se escribía. Era en tabletas de barro, en algunos papiros y demás, pero muchas veces eran transacciones, eran leyes imperiales, pero no un relato continuo como nos va a dar, por ejemplo, el libro de Génesis o el libro de Éxodo. Cerca de 1700, 1400 años abarca el periodo de los 5 primeros, periodo que abarca para, para poder abordar cada una, poder ubicar cada una de las etapas de la historia de la salvación. En el fondo es un tiempo histórico cubierto, un tiempo histórico de historia de la salvación que va a abarcar casi 3000 años. Me pasa el siguiente. ¿Qué temas aparecen en el Pentateuco? En los 5 primeros libros. Van a aparecer la promesa de Dios, la elección de Dios, la liberación del pueblo de Dios, el pacto de Dios con su pueblo, la ley de Dios, la tierra prometida. O sea, cuando uno tiene que buscar la creación, ¿dónde va? A la promesa que Dios hace. La elección que Dios hace. Dios elige pueblo, Dios elige una pareja, Dios elige una tierra, Dios elige unas condiciones para poder crecer y poder responderle a Dios en todo momento. Pero es siempre temas de promesa y de elección de Dios. Es prácticamente un diálogo, un diálogo entre el hombre y Dios. El hombre que va cambiando, el protagonista. Es como si fuera una serie, es una serie, de hecho, una serie de televisión que el protagonista le vemos cuando era joven, cuando iba a la universidad, cuando iba al ejército, cuando iba a la guerra, cuando se casaba, cuando se moría, etc. Era el mismo Abraham, por ejemplo, que sale de Ur de Caldea. Ur de Caldea está en Irak, que sale de Ur de Caldea y llega a la tierra prometida. Es el mismo, pero ha cambiado según los años, según las circunstancias. Pues es la promesa de Dios, la elección de Dios, la liberación del pueblo de Dios. La elección de Dios, la promesa de Dios es que Él nos da la salvación, nos da la vida para que vayamos viviendo, vayamos amando, vayamos compartiendo, vayamos descubriendo. El libro del Génesis es el libro del descubrimiento, descubrir a Dios, descubrir la creación, descubrir lo que quiere de nosotros, descubrir la falta de corresponsabilidad y la falta de seriedad que le damos con Dios. Entonces, Dios elige. ¿A quién elige Dios? A Abraham, a Isaac,
a Jacob, a Juan Moisés, a un montón de gente y demás, al pueblo entero y demás. Y luego la liberación del libro del Éxodo, hay que salir de la esclavitud. La palabra éxodo es una palabra griega que significa salida. Por ejemplo, en nuestro idioma, en el inglés que matamos y comemos, la salida se dice exit, exitus, éxodo, es la misma palabra raíz. Y demás. El pacto de Dios con su pueblo, los mandamientos, la ley de Dios, la tierra prometida. Eso es lo que abarca los temas del Pentateuco. Al final de los años 40, nosotros teníamos unos 120 años, se calcula más o menos. Siguiente, por favor. El libro del Génesis, primer libro en el cual vamos a conversar un poco, piensa en una cosa muy importante. Aquí vamos a ver así, abuelo de dron, porque si no tendríamos todo el año y no nos daría tiempo. Miren, en la Sagrada Escritura, cuando estamos en los años de seminario en los que yo estudié, eran 4 años, a clase casi diaria, pero había que ver todos los libros con detalle. Bueno, le repito, hay libros que nunca se terminan de ver en profundidad, como es el libro del Génesis, el libro del Éxodo. Hay otros que con 34 líneas es más fácil de encontrar. Pero no piense que también los que son cortos tienen su sustancia. El libro del Génesis hay que dividirlo en 2 partes. Capítulo 1 a capítulo 11 y capítulo 12 a capítulo 50. Entonces, la palabra Génesis hay que tener en cuenta lo que significa. Es origen, que viene el verbo ginomai, engendrar, dar vida. ¿Cómo se llaman los médicos que atienden a las mujeres? Ginecólogos. Es el experto en génesis, en mujeres, en femenino, en maternidad. Entonces, los 11 primeros capítulos nos habla del origen del mundo, la génesis del mundo, dónde nació el mundo, las plantas, olvídense no estamos hablando de libros históricos, estamos hablando de reflexiones históricas, reflexiones en torno a la creación. Hágase el mundo, hágase la luz, hágase las tinieblas, hágase el hombre, hágase la mujer, hágase. Es orígenes del mundo. Luego después ya, en estos orígenes del mundo, en estos primeros 11 capítulos, hay un revolverse del hombre contra Dios. El desobedecer. Queréis ser, serían como dioses. El querer ser como Dios. El querer controlar la vida, el querer controlar la muerte, el querer controlar la esperanza, el querer controlar la desesperanza. Es el control de ellos. Entonces hay un error. Pero Dios no nos deja solos. Entonces tenemos del capítulo 12 al 50 el plan de salvación. ¿Qué es lo que manipula, busca, trata de hacer posible Dios con el plan de salvación? ¿Qué plan de salvación tiene para nosotros? El tema central del Génesis, tema central del origen, los orígenes. Desde el punto de vista literario, el origen de todo, excluyendo al creador y la historia de las generaciones primitivas. O sea, ¿qué es lo que va a hablar? ¿De qué nos va a hablar? Pensemos también en una cosa muy importante. Nosotros estamos acostumbrados, ya somos la generación del Twitter, la generación del Facebook, la generación del Instagram, que 2, 3 palabras, una foto, un dibujo, un algo. 330 y pico caracteres que en Twitter. Así, estamos breve. Entonces, brevemente, desde el punto de vista literario, ¿de qué nos habla el Génesis? Nos habla del origen de todo, excluyendo al creador y la historia de las generaciones primitivas. Origen del mundo, origen del hombre, origen del pecado, origen de la salvación, origen de la promesa. Eso es automáticamente Génesis, orígenes. Ahora, eso desde el punto de vista literario. Desde el punto de vista teológico, Dios comienza la redención escogiendo un pueblo. Dios no salva uno a uno, Dios salva a la comunidad. Por eso es un dato muy importante que tenemos que tener siempre a la hora de leer, a la hora de entender, a la hora de comprender la Sagrada Escritura, es el sentido comunitario. Dios no nos salva individualmente, nos salva en comunidad. Nos salva en una asamblea, en el pueblo de Dios, nos salva en donde sea, pero siempre como comunidad. Entonces, escoge un pueblo. La comunidad va a ser el pueblo de Dios.
De un reguero de gente, pensemos de una pareja dispareja, por así decir, de Adán y Eva. Adán creado de una forma, Eva creado de otra, creada de otra. Llega un momento que se unen, llega un momento que se separan, llega un momento que se dan cuenta que se han equivocado. Entonces, Dios va, de esa pareja van a surgir otras parejas. Esas otras parejas va a surgir una familia, la familia de Abraham. Abraham, que deja su tierra, es un judío errante, porque Dios le llama para que forme, va a tener 2 hijos, uno por la derecha y otro por la izquierda, va a tener 2 hijos, va a tener esos 2 hijos, van a tener 12, Jacob va a tener 12 hijos, 12 hijos va a dar 12 tribus, entonces es un pueblo. Esas 12 tribus se tiran al desierto, se encuentran con Dios en el monte Sinaí y de un reguerete de gente se convierten en un pueblo. Y de ahí en adelante será el pueblo. Entonces la historia del pueblo de Dios está en el Génesis y en el Éxodo. Y luego el desarrollo, cómo va haciéndose las cosas, cómo van caminando por el desierto, caminando por todo el lugar. Entonces, esto, vamos al siguiente. ¿Qué tiempo abarca? Tiempo que abarca el Génesis. Mira, aquí hablar de años es hablar un poco de fantasías. Más o menos estamos hablando de 3.000 años, casi 4.000 años. La parte primera de Génesis, Éxodo, el resto de Génesis y Éxodo son unos 2.000 años. El resto, el Nuevo Testamento, el resto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, 1.900 años. O sea, los 3 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, se desarrollan en un periodo de 2.000 años. De 2.000 años al segundo periodo, ya establecido en la tierra prometida, hasta el Apocalipsis, son 1.900 años. O sea, más o menos el transcurso de tiempo de 4.000 años. En 4.000 años se desarrolla la historia de la salvación, la cual historia de salvación somos nosotros parte de ella. Nosotros vivimos un poco de las rentas de la alianza de Moisés, de la alianza de Abraham, de la alianza de Jacob, de la alianza de Moisés, de la alianza en el Calvario, en la última cena y demás. Siempre en el sentido de alianzas, de pactos. Pero siempre un lado está Dios, del otro lado estamos nosotros. El Dios que nos habla en el Antiguo Testamento, el Dios que nos habla el Pentateuco, el Dios que nos habla el libro del Génesis, es fundamentalmente un Dios que hace pactos, que hace alianzas, que hace convenios, que hace arreglos. La primera promesa que nos da es una promesa de redención. Nos hemos equivocado. Hay que ser al pan y al vino vino. A lo hecho pecho. Hemos cometido errores, hay que pagar los errores. Entonces, el Génesis 3:15 nos recuerda la primera la realidad primero. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta realidad en la cabeza y tú te vas en el calcañar. O sea, está diciendo, han cometido un error. Han cometido algo que no se tiene que tomar. Entonces, sin embargo, voy a poner enemistad entre la serpiente y la mujer. Vamos a ir por partes. La serpiente engañó a la mujer se dejó engañar, a la mujer engañó al marido, el marido se dejó engañar. O sea, una serie de enredos, de engañados y de disimulados y de excusas que se piden. Entonces, va a haber una pelea entre la mujer y la serpiente. La mujer, que es la figura de María, la Madre Inmaculada, que se va a librar del pecado, y la figura de la serpiente, que es la figura del pecado. Primer pacto, el pacto de Abraham. Pacto, no, Dios no hace pactos, no hace alianzas, hace una promesa de salvación, pero no está maduro, no hay tiempo para un convenio colectivo, vamos a llamarle así, el convenio colectivo entre Dios y el ser humano, la humanidad. Génesis, capítulo 17, versos 4 al 8. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes, y no te se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham,
porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tú y tu descendencia después de ti en sus generaciones. El pacto perpetuo hará para ser tu Dios, el que tu descendencia, etcétera. Ser el Dios de ellos. ¿Con quién hace la alianza Dios? Con Abraham. Abraham, que cuando Dios interviene en la vida de la persona, le cambia hasta lo más sagrado que tiene un ser humano, es el nombre. Entonces, la elección de Dios es no solamente darle a un nombre, sino cambiarle el significado. Abraham se va a convertir en Abraham, padre de los creyentes. Padre de los creyentes, que va a ser tres grandes líneas de trabajo, vamos a llamar así, eh, judíos, los cristianos, los musulmanes. La gran familia, los hijos de Abraham. Va a haber tres figuras importantes en este pacto de alianzas, en este pacto que aparece en el libro de Génesis. Abraham, es el padre de los creyentes, Isaac, que es de su descendencia, de su familia, y Jacob. Isaac tiene dos hijos gemelos, Isaac y Jacob, y entonces ahí se forman, y Jacob va a tener 12 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, y los tiene con 4 mujeres, con Lea, con Silpa, con Lea tiene a Judá, con Silpa tiene a Gad y Aser, con Bilha tiene a Dan y Neftalí, y Benjamín y Manasés y Efraín los tiene con Raquel. O sea, con 4 mujeres. Nos extraña ahora que 4 mujeres, hay que tener en cuenta que el medio ambiente en el cual se está desarrollando la poligamia era común y corriente por una razón muy sencilla. La mortalidad maternal era muy alta. Entonces no era nada extraño que al primer parto muriera por desangrado, por falta de higiene. Imaginémonos eso en el desierto, en mitad del desierto de Sinaí, con 110, 115 grados Fahrenheit, o sea, 45, 50 grados, dar a luz sin facilidades de agua, sin facilidades de limpieza y demás, era de alto riesgo, por así decirlo. Y por eso se permitía varias cosas, entre ellos tener la esclava sustituta que podría hacerle, podría acompañarle en el parto y demás. Entonces, de Jacob, desde donde va a salir la primera gran familia. Pero la familia es Abraham, Isaac, Ismael y Jacob. Y Jacob, Isaac va a tener Esaú y Jacob. Jacob le roba es una pillería, le roba la primogenitura a Esaú y se queda el otro con las ganas y siempre resentido y demás. Hablamos de pacto. El Éxodo, hemos hablado de origen de la familia, origen del mundo, origen del pacto de Dios con el ser humano. Libro del Éxodo es el libro del pacto, el libro del convenio, el libro de las relaciones de dos potencias y demás. Va a tener el libro del Éxodo varios acontecimientos, varios momentos importantes que tienen que ver con ese pacto. El primero es la Pascua. La palabra Pascua viene de Passover, en inglés tenemos mejor, paso de Dios por la Pascua. Es una fiesta judía, es una fiesta de los ganaderos, de los pastores judíos que llevaban a sus ovejas, a sus cabras, a pastar lo poco que veían en el desierto, porque recuerden una cosa muy importante, el desierto es el lugar donde no hay agua. Puede haber plantas resistentes a la deshidratación y demás, y esas plantas las comen las ovejas. Bueno, el caso es en una fiesta de todos los años se sacrificaba el paso de Dios, era el paso del sacrificio. El sacrificio que se inmolaba un cordero para símbolo de salvación, símbolo de esperanza, símbolo de estar escogidos por Dios. Entonces, Moisés recibe una llamada, es una figura importante en el Éxodo, en el Génesis, Adán, Abraham, Isaac, Jacob, Esaú, son los grandes personajes. En el Éxodo hay un gran personaje,
es Moisés. No es tan importante que se va a ser el padre de los creyentes, el padre de los que va a hacer la alianza con Dios. Pascua, pacto, ley, propósito de salvación. La salvación tiene unos vehículos, unos instrumentos para poderlas obtener, que es la ley. El que observa la ley, pensemos que la ley ha ido progresando a lo largo de los siglos, a lo largo de los años. En un primer momento, el pueblo de Dios, eran simplemente tribus, tenían dos mandamientos. El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, sus leyes. Segundo mandamiento, respetarás y acogerás al que va en el camino, en el caminar de la vida. Al peregrino como tú, al como tú, al pobre muerto de hambre como tú, hay que ayudarle. Dos, primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Dos, segundo, de esos dos mandamientos, Moisés elabora 10 mandamientos. En el fondo es extensión a complicarle la vida, porque la ley son dos mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Precisamente porque amas a Dios, honrarás la fiesta. El sentido del descanso del domingo, el sentido de la oración del domingo, la presencia de Dios. El prójimo más cercano, honrarás a tu padre y a tu madre, con tu mandamiento. Entonces, el quinto mandamiento, no, a tu prójimo en general no lo matarás. No matar es un mandamiento. Por eso, ¿y cómo se mata? Pues matando de muchas maneras. ¿Saben cuál es el arma más terrible, más destructiva de todas, que mata más gente que ninguna otra? La lengua. La difamación, la mentira, el robo, la calumnia, es la lengua. Entonces, no matarás. Entonces, ya el sexto mandamiento es honrar y respetar a la mujer, los actos impuros. Parece ser que en el desierto, que no había radio, no había televisión, no había juegos de pelota, no había juegos de fútbol, no había básquet y demás, había que entretenerse. Entonces a los débiles se les deshonraba conteniendo relaciones sexuales a animales, etc. Es el próximo que hay que respetar. Hay que no mentir, no levantar falso testimonio, etc. 10 mandamientos. Van a venir después los ya establecidos en el pueblo de Dios, van a venir los fariseos, los saduceos, los eos, y van a dar de 10 mandamientos para construir unas leyes de 613 mandamientos, 365 positivos, en el sentido de haz esto, limpia la comida, hay que hacer positivo para hacer cosas. El resto es no hagas, no difames, no robes, no 639. Jesús viene y lo resuelve bien fácil. Jesús viene y dice, hay un solo mandamiento, que seamos capaces de amarnos unos a otros como Dios nos ama. Es el reto del amor, es el reto del evangelio, es el reto de la vida que vamos teniendo poco a poco. Tema central del Éxodo, redención por el poder de Dios y el Padre. O sea, los dos grandes protagonistas van a ser Yahvé, que es más, hay una cosa curiosa, no sabemos cómo se llama Dios, porque cuando Moisés le pregunta en el libro del Génesis, en el libro del Éxodo, el capítulo 3 o 4, no me acuerdo el capítulo, para aprenderme los números en la Biblia soy una calamidad. Moisés, que ya han pasado sus aventuras de redentor, ¿no? Está cuidando vacas, está cuidando cabras, está cuidando camellos, está guiando caravanas, y de repente ve en mitad del sitio, déjeme decir, el sitio está del diantre para donde se aparece la carta viendo. Ve a ver una zarza, lo cual es como ver, no sé, en Nueva York, pues un perro por la calle. Hay más perros en Nueva York por la calle que habitantes, pero bueno, entonces es una zarza que arde. No,
Pero entonces le pica la curiosidad que esa salsa no se consume. ¿Qué ha pasado que no se consume? Entonces se acerca. Y eso, la curiosidad mató a Carlos. Entonces, voy a tocar la voz del ángel, tírate por tierra, saltaré los sagrados y tal. Y el Señor dice, he escuchado el clamor de mi pueblo. Y me vas a ir a liberar. Y Moisés empieza que si yo no sé, que si yo no puedo, que si soy tartamudo, que si buscando las excusas. Pero entonces dice, vas a ir porque vas a ir. Y pero dime una cosa, ¿y cómo tú te llamas? Yo soy el que soy. Como diciendo, ¿a ti qué te importa cómo yo me llamo? Aquí no es cuestión de hacer amistades y demás. Aquí es cuestión de cumplir un mandato, cumplir un reto, llevar a cabo la solución de un challenge, es liberar a mi pueblo. Entonces yo soy el que soy, punto. Pues después Jesús va a decir, ¿saben? Yo soy el que soy, ¿saben quién es? ¿Saben cómo se llama? Padre. Por eso nos invitó a que cuando rezáramos dijéramos, Padre nuestro, no dijéramos, ya ve que estás en los cielos, ni por el estilo, ¿no? Entonces Moisés se contubernea, se pone de acuerdo con Dios, con el que es, porque yo soy el que soy, para, para llevar adelante la salvación del pueblo. La redención. La palabra redención en el lenguaje de Oriente se refiere a la compra o rescate de un esclavo. Dios compra a su pueblo ordenándole dos cosas, una vida santa y una educación verdadera. Es en el libro de Éxodo, versículo, capítulo 19, verso 40. O sea, ordenar la vida, adorar a Dios. Entonces el poder de Dios lo demuestra como con 10 plagas y con el cruce del mar rojo. 10 plagas que todavía el día de hoy siguen existiendo. En estos días, por ejemplo, en media de Europa y parte del Oriente Medio, hay unas tormentas de arena terribles, unas plagas terribles. En el oeste de la península ibérica, en España, hace unos días ha habido una invasión de langostas, no de langostas de pescado, sino de los pájaros, los animalitos estos que parecen como saltamontes. Todavía esas epidemias existen. El, el libro del Éxodo nos lo recuerda como manifestación del poder de Dios. 10 plagas. El cruce de Mar Rojo. ¿Por dónde cruzó? Pues no sabemos por dónde. De hecho, que cruzaron. O a lo mejor cruzarían, ¿cuántos? 500, 600 personas por el sitio donde bajaba la marea. Y claro, pasando el tiempo, la exageración del tiempo, vida, ponen las cosas. Pero el poder de Dios. Redención, poder de Dios. Y aquí hay un dato muy importante. Dios confirma nuevamente su promesa hecha a Abraham haciendo un pacto con Moisés. O sea, Dios ha hecho una promesa al hombre. ¿Con quién firmó el primer contrato? Con Abraham. ¿Con quién firma el segundo contrato? Con Moisés. Es un pacto más. Dios confirma nuevamente su promesa haciendo el pacto con Moisés, dándole su ley moral, civil y ceremonial para hacer un pueblo especial para gloria a su nombre y para ser luz de las naciones. Dios ha escogido, no ha escogido el pueblo más inteligente, no ha escogido el pueblo más numeroso, no ha escogido el pueblo más rico, ha escogido el pueblo el que está formado por, imagínense, un emigrante que anda buscando, no, donde vivir, sino anda buscando acrecentar la riqueza. Es un migrante que tiene sus buenos negocios en Nueva Caldea y se va siguiendo una promesa, siguiendo una intuición, siguiendo Jacob. Isaac primero, le hacen venir de Ur de Caldea hasta donde anda su padre, por cada, es como ir de Irak, sí, de Irak bien profundo, a Siria, norte de Siria, perdón, al sur de Siria y parte de Israel. A pie, no había aires acondicionados, no había autobuses, no había nada más que el pie, el camello. Entonces, muy a gusto estaba Isaac en su tierra cuando la hacen volver. La hacen volver y encima lo quieren acuchillar en la tumba, demasiado, que no perdía la fe. Tiene dos hijos, uno un tramposo y otro un despistado. Dice, el tramposo Jacob le roba la primogenitura por un plato de lentejas.
Jacob va a tener que salir huyendo, va a tener que salir corriendo y esconderse, lo quieren matar en varias ocasiones, pero con todo eso tiene tiempo con 4 mujeres para tener 12 hijos y una hija. Entonces, de viejo lo hacen de ir a Egipto para una aventura. Pero el poder de Dios es redime a pesar de nuestros errores. El poder de Dios lo demuestra con Dios claro. El pacto mosaico no hace las promesas, el pacto con Moisés ya no es su ley moral, civil y ceremonial para hacer un pueblo especial para la gloria de su nombre y para ser luz de las naciones. Pasamos al siguiente slide. El libro del Éxodo también nos recuerda a Dios como un Dios de pactos. Él ha visto que bregar con el hombre no es fácil, entonces vamos a hacer un pacto, vamos a comprometernos de un lado y de otro. Dios salva a su pueblo para que ellos puedan vivir una relación con él. Pues te salvo, pues tú vives de acuerdo a unas leyes que yo te voy a dar. El pacto de Moisés, el primer pacto, en el Éxodo, capítulo 19, versos 5 a 6. Ahí dice así: ahora pues, si oyerais mi voz, guardaríais mi pacto. Ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y porque ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, un pacto, primer gran pacto de Dios con su pueblo, de Dios con su pueblo, porque anteriormente ha hecho pactos con Abraham, pactos eso también un pactito ahí medio patudo con Adán, pacto con Abraham, pacto con Isaac, pacto con Jacob, pactos con Esaú, pactos con Moisés, pactos, pero hay que hacerlo con una forma ya más explícita. El primer gran pacto con el pueblo, antes eran individuos, es en el capítulo 19, versos 5 y 6 del libro del Éxodo. Consecuencia de esos pactos, ¿dónde aparecen esos pactos? 10 puntos, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son el momento importante, nos aparecen los pactos, y en el fondo los 10 mandamientos son, pues eso, estirar los dos que ya sabía, que todo beduino del desierto es respetado. Tirarse al desierto sin agua, sin buscarse el suicidio. Entonces, si te encuentras con alguien, hay que ayudar, es obligación de ayudar. Ese sentido de ayuda a los necesitados va a quedar, por ejemplo, en el Islam. En el Islam, uno de los mandamientos importantes es ayudar al pobre. Y por eso tienen un mes de oración, un mes de ayuno, el Ramadán, que en el fondo es que pases hambre para que sepas lo que tu hermano pobre pasa hambre. No tenemos que comer. Entonces, durante el día no se come, pero se come en la noche y se hace una limpieza después de 30 días. Y obviamente otro de los mandamientos importantes del Islam, que está tomado del cristianismo y del judaísmo, es ayudar al prójimo necesitado. No puede quedarse sin necesidad. Entonces, se resumen en 10 mandamientos. Dígame una cosa, ¿quién de ustedes no se sabe los 10 mandamientos de memoria? Segunda, ¿quién de ustedes cumple los 10 mandamientos? Porque muchas veces decimos los 10 mandamientos, pero si nos dicen vamos a darlos de memoria, ahí ya se nos trancó la mola, se nos trancó la cosa. Porque eso es el capítulo 20 del Éxodo. Y luego, la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Cómo se representa a Dios esa presencia? A través del tabernáculo. Tabernáculo es pequeña tienda, el lugar donde va el rollo de la ley, las tablas de la ley, perdón. Posible cronología del Éxodo. Eso aquí cada autor hacen como dicen los latinos, tot capite, tot sentencia, tantas veces, tantas opiniones. Se dice que Israel y Egipto se hacían 430 años que salen en Egipto, una salida y ley de 40 años en el desierto. Entonces el Éxodo, Génesis y Éxodo está circunscrito al libro, a la primera etapa de la llegada a Egipto. Después del Éxodo viene el libro de los números, que es cuando ya están ellos en la tierra prometida, casi llegando a la tierra prometida, van a contar cuántos salimos de Egipto y cuántos vamos a llegar. Vamos a ver quién tiene pasaporte, quién no tiene pasaporte, tienen
El pasaporte de aquella época era simplemente pertenecer a las tribus de Rubén. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Ese era el pasaporte, que tenía unas normas de conducta, que tenía unos con Dios, que tenía unos mandamientos, que iban a la tierra prometida. La tierra prometida, una tierra que emana leche y miel, una tierra en la que hay agua. Imagínense que en una zona del desierto, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Es decir, un jardín, el Éxodo, perdón, el paraíso, a un jardín de 4 ríos. No hay un río y gracia en la zona que pasa por Damasco. Eh, eh, entonces es el sueño de tener un río, con 4 ríos, no 4 ríos. El paraíso, un jardín en el que hay frutas de todo tipo, flores de todo tipo. Después Moisés, Mahoma, es decir, tiene todo eso que más 40 vírgenes para tener un momento de tenerse durante las noches de paz en el paraíso. Primero de la barca, entonces va a estar ahí metido el sistema sacerdotal, que es el libro de Levítico y la repetición de las leyes, las últimas leyes del Deuteronomio. El tercer libro del Pentateuco es el libro de Levítico. Todo tiene su lógica. El libro de Génesis nos habla de los orígenes, de la origen del pecado, de la origen del hombre, de la origen de la salvación, orígenes, de la misericordia de Dios. El Éxodo nos habla de las promesas. Dios ha dicho que vamos a estar bien, etcétera, que vamos a una tierra nueva. Pero también hay un libro que nos cuenta la relación de Dios con el hombre. El pueblo se ha juntado 50, 60, 70, 80 mil. Los, los expertos calculan que serían no más de 500, 600 personas. Pero bueno, aunque fueran 2 personas. Hay que establecer, ya han pasado una serie de vicisitudes grandes, Abraham salió de la tierra, que no tiene hijos, una serie de circunstancias difíciles, etc. Hay que acercarnos a Dios. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? ¿Cómo relacionamos? Entonces, el libro de Levítico nos habla de las normas interesantísimas. Por ejemplo, prohíbe estar la mujer que da luz, está impura por 40 días. No se la puede tocar. ¿Por qué? ¿Es que la maternidad era impureza? No, la maternidad era impureza. La impureza eran los bellaquitos, perdón la expresión, de los judíos, que después de 1 o 2 días sin meter mano, tenían que meter mano como fuera, aunque estuviera todavía rota por la lucha. Entonces, se pone un mandamiento. No tocarás. No tocarás a una mujer porque está impura. Se manda es respetar a la mujer que tiene un periodo de adaptación después de la luz para poder. Ese es un caso. Podríamos aquí ver a qué clase de comida se puede comer, qué clase de comida de animales no se puede comer. Todo eso como cómo relacionarse con Dios. Primero, individualmente. Segundo, como conducirse como un pueblo santo. En el último 11:45, pues yo soy Jehová, que os hago subir sobre la tierra de Egipto. Os hago subir la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Qué es lo que dice Jesús creo que es en el Sermón de la Montaña? Sean santos como yo soy santo, como nuestro Dios es santo. La llamada a la santidad, que está desde el principio de la palabra de Dios hasta el final de la palabra de Dios. De ahí la palabra santidad igual a apartado para Dios. No apartado de Dios, que es cuando no queremos saber. Hay que ponernos en contexto. La forma de vida de las tribus que todavía hoy en día siguen existiendo esos beduinos, que son los genuinos habitantes que llevan viviendo 3, 4 mil años en la zona. Entonces se los ve en la entrada de Jerusalén, viviendo desde Jericó, en una parte del desierto de Judá, el desierto del Mar Muerto,
en un pequeño rellano donde hay varias tiendas de campaña de beduinos del desierto, de los genuinos habitantes del Señor. Es apartado para, entonces ellos viven de su ganado, de sus ovejas, de sus cabras, vacas no, ni bueyes tampoco. ¿Por qué? Porque la vaca y el buey necesitan mucho agua, mucha limpieza, mucho cuidado, que en el mitad del desierto no, eso es para cuando están ya más establecidos, como va a ocurrir posteriormente. Entonces, las ovejas, las cabras, los burros, los camellos, los caballos son los animales que se están utilizando. Entonces, la santidad es apartado para Dios. O sea, el pueblo del Levítico, son los de la familia de Leví, están apartados para Dios. Apartados en el sentido separados, escogidos, seleccionados para Dios. El tema central del Levítico, la central del Levítico es la santidad. La demanda de Dios por la santidad y su provisión para la misma mediante la expiación del pecado por sacrificios y una adoración adecuada. Eso sería para sintéticas. Pero la palabra es santidad. El libro de la santidad, el libro de los orígenes del Génesis, el libro de la promesa y de la liberación del Éxodo, el libro de la santidad es el Levítico. La relación de santidad es la relación con Dios. Habemos sido muy sinvergüenzas, habemos sido muy pecadores, habemos sido muy queramos, pero siempre Dios está presente en el pueblo y debe estar presente en nuestra vida. Idea central del libro de santidad, por Levítico 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. La razón por la cual ustedes son santos, porque yo soy santo. Y yo no escojo nada que no sea santo. Todo lo que yo toque, todo lo que yo vea cerca, tiene que ser santo. Pues, tiene que ser santo porque yo soy. La razón, ¿por qué razón tú tenemos que ser? Porque yo soy santo. Y yo les he escogido. Yo les he perdonado. Yo les he llamado a tal sitio, a tal lugar, que arrepentiré. Entonces, el capítulo 19, verso 2, nos dice: habla toda la congregación del pueblo de Israel y dice: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. O sea, pertenecen a mi pueblo, tiene que ser santo. O sea, la condición, la razón de ser de la santidad es porque yo soy santo. Y por tanto, si yo soy santo, ustedes tienen que ser santos. Y no vengan con chaviendas, no vengan con cosas, no vengan con historias, la santidad. La palabra, las palabras claves para esa santidad, las palabras claves del libro del Levítico son sacrificio. Se invita 300 veces en el libro al sacrificio, a los sacrificios. Limpio e inmundo. O sea, que hay que estar limpio, hay que estar sucio. Limpio cuando se tiene la gracia de Dios, inmundo y pecador cuando se tiene su pecado. Se citan 200 veces. Y santo, santidad y santificar se cita 130 veces. O sea, cuando uno lee las normas de santidad, uno dice: esta gente con verdad, yo despistado en algunas de las cosas, algunas son lógicas. No te acuestes con tus padres. Igual que era abundante la mortalidad infantil y la mortalidad de matrimonios y demás, era también abundante la viudedad. Entonces, no es bueno que el hombre esté solo, porque Génesis. Entonces, hay que casarse en segunda noche. Entonces, a lo mejor él tiene hijos, pero si se casan por segunda vez, el hijo se enreda con la madrastra y demás, todo eso es pecado, todo eso. Normas de conducta. Cuando aparecen ciertas normas de conducta en la Sagrada Escritura, es porque estás saliendo al paso de problemas y de abusos que están habiendo. Por ejemplo, en la carta a Timoteo, hablando de los obispos, que el obispo sea esposo de una sola mujer. Si tienen alguna pregunta, alguna cosa, alguna duda, vayan haciendo la duda. Esto ahora hace falta una cosa muy importante: ir leyendo capítulo a capítulo, hacerse el propósito
Ahora vamos a tener un periodo de verano en que no hay mucho trabajo, o sí, hay mucho trabajo, pero siempre es importante, igual que se hace ejercicio para el cuerpo, caminar, beber agua.